Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo continuamos con nuestro devocional de Mateo, hoy con el capítulo 18, el cual termina así, en el último versículo, diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los hermanos que se perdonan sus ofensas son los súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores, los convertidos a Cristo. Entonces la dinámica del perdón en el reino de los cielos, de acuerdo a este capítulo, involucra varias cosas. Primero, el capítulo comienza con una petición de los discípulos, que era una petición sutil cuando le preguntan ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos están buscando posiciones en medio del reino de Cristo. Y Él les acerca a un niño y les dice que deben hacerse como este niño. Y el versículo 4 dice: cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. La humildad está implícita en el convertirse a Cristo. Si nosotros no merecemos que Él nos perdone, entonces nosotros nos humillamos y dependemos de Él, porque Él es quien por gracia nos perdona. La humildad no solamente está simbolizada por el hecho de ser como un niño, porque los niños dependen de sus adultos, sino que la humildad también está simbolizada no solo en que seamos como niños, sino en que nos reciban como niños, es decir, como personas que dependen de su Señor y que tienen a alguien que los protege, que es su Señor. Por eso continúa diciendo Jesucristo, conectado con el tema aquí en el capítulo 18, en el versículo 6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, recuerda, el niño simboliza a los creyentes en Cristo, que cree en mí, ahí lo deja claro, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, que son los que hacen tropezar, recuerde, vienen por alguien que hace tropezar a los pequeños. Es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y estas personas que hacen tropezar a los creyentes en Cristo son simbolizadas también por partes del cuerpo físico de los creyentes en Cristo, porque dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, está hablando de la vida eterna lógicamente, que teniendo dos manos o dos pies ser arrojados en el fuego eterno, que sería el infierno. Después dice: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echados en el infierno de fuego. Y si está relacionado con lo que acabo de decir, que de hecho lo está, entonces si las personas que vienen a darnos tropiezos, nosotros no voluntariamente nos abstenemos de esas compañías, de esas situaciones, de esas circunstancias en que esas personas nos pueden hacer tropezar, pues es como si nosotros no nos amputáramos un órgano del cuerpo cuando vamos a perder la vida teniéndolo allí junto a nosotros. Las amputaciones es algo muy trágico y no deberían suceder, pero estamos en un mundo que ha sido contaminado por el pecado y que tenemos enfermedad y muerte por el pecado desde Adán y Eva. Y para preservar la vida, a muchas personas han tenido que amputarle algún órgano. Eso simboliza el nosotros amputar o cortar en nuestra vida voluntariamente aquellas situaciones, personas o circunstancias que sabemos que nos van a llevar en contra de la voluntad de nuestro Padre. Debemos recordar que somos débiles. No solamente debemos ser humildes, reconociendo que Él es quien nos perdona, sino también para saber perdonar y estar dentro de la dinámica del reino de los cielos. Como Cristo quiere que caminemos, debemos también tener la disposición de reconocer nuestra debilidad. Somos frágiles y todavía somos tentados. Claro, Él nos sostiene, dependemos de Él, su poder es el que nos sostiene sin caída, pero necesariamente nosotros voluntariamente tenemos que reconocer cuando debemos abstenernos o cortar determinadas situaciones, circunstancias por amor del Señor. Ahora, aquí Mateo pone dentro de este capítulo la parábola de la oveja perdida, que ustedes la recuerdan, pero la pone en el versículo 10 con el mismo tema de los pequeños, de los niños, simbolizando a los creyentes. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, dice el versículo 10, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. No nos detengamos en la expresión sus ángeles para no alargarnos. Simplemente entendamos que este versículo está diciendo que ellos son cuidados por el Padre Celestial. Tienen un Padre que los protege.
porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, ha venido para salvar lo que se había perdido. Y explica, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, deja las 99 y va por las montañas o por los montes y busca la que se ha descarriado, y si la encuentra, se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron? De igual modo, no es la voluntad de mi Padre, o de vuestro Padre, dice el texto, que está en los cielos, haciendo que ellos, discípulos de Cristo, se sientan como uno de los pequeños. No es la voluntad de vuestro Padre que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, el perdón viene de Dios. Entonces no solamente necesita que nos seamos humildes, que también reconozcamos nuestra debilidad, sino que también reconozcamos que Él se ha acercado a nosotros y que su voluntad ha sido perdonarnos en Cristo, y que nosotros no somos de las ovejas que no necesitan pastor. Nosotros somos ovejas descarriadas. Nos reconozcamos que hemos sido perdonados como perdidos en el pecado. Ahora, y hemos sido encontrados por Él. Ahora, ¿cómo se debe perdonar? Jesús, de acuerdo a Mateo, inmediatamente después de esta parábola dice, por tanto, ¿qué quiere decir? De acuerdo a todo lo que hemos hablado, desde que hablamos de ser humildes, desde que hablamos poniendo como ejemplo a los niños, desde que hablamos de la debilidad y que deben evitar que dejarse llevar por quienes los quieren hacer tropezar, y ahora que les acabo de comentar que mi Padre es el que los ha encontrado por medio de mí, yo he venido a buscarlos como ovejas perdidas, y que les he ofrecido mi perdón sin que ustedes lo pidieran y reconocieran, aunque sea su pecado. Por tanto, por todo esto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Quitemos de nuestra mente el hecho de que reprenderlo es aborrecerlo. Reprenderlo es amarlo, porque dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Lo que quiere buscar es la corrección. Recuerdan que tal vez, recuerdan que las personas que son creyentes, tal vez en algún momento se les olvida que deben cortar con ciertas circunstancias y pueden estar incurriendo en cierto orgullo y no reconociendo su debilidad y dejándose tentar por aquellos que los quieran hacer tropezar o por aquellas circunstancias que los hacen alejarse de la voluntad del Señor. Pues bueno, si así vemos a algún hermano, vamos donde Él. Vamos donde Él. Pero Cristo está hablando del perdón, porque es que ese descarrío del hermano no solamente lo daña a él, daña a la familia, así como cuando una persona adultera, pues daña a su pareja, aunque él diga que él es el que está haciendo lo que está haciendo, que nada tiene que reclamar a la pareja, así como cuando una persona, un hijo, se mete, por ejemplo, las drogas, dice, no, pero eso es mi vida, no tiene que afectarle a mis papás, va a afectar a los papás. Así como cuando en una fábrica alguien dice, o en una empresa, ese es mi trabajo, si yo lo hago mal a ustedes no les interesa, no, va a terminar afectando a la empresa. Así la persona que, siendo creyente, miembro del reino de los cielos, se descarría y no va conforme a la voluntad del Señor, olvidándose que debe ser humilde y mantenerse bajo su mano protectora, reconociendo su debilidad y absteniéndose de todo aquello que lo descarríe. Entonces esa persona también afecta a los otros miembros del reino de los cielos, y los demás debemos acercarnos para ofrecerle el perdón o la reconciliación en el Señor, porque lo que queremos es ganarnos al hermano, no ganarle al hermano en el sentido de que él reconozca que nosotros estamos en la razón y él no. Ganarnos al hermano, dice, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, lo que ratifica que está hablando de la dinámica ya no solamente del reino de los cielos en medio de los creyentes en Cristo, que somos miembros del reino de los cielos, sino ya más concretamente en una comunidad más cercana, que es la iglesia. Cada congregación local, cada grupo de creyente en particular, grupo de creyentes en particular. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Si no oye a la congregación o a la iglesia donde ellos se nutren en el Señor. Ahí es donde viene el versículo que ha sido muy mal citado. Ya hemos leído todo el capítulo, o lo hemos citado para que entendamos el contexto. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, dentro de este capítulo, atar y desatar significa tener en el nombre del Señor la virtud o la capacidad dada por Cristo a través del Espíritu Santo de acercarnos a un hermano
llamarlo a que se arrepienta de su pecado que está afectando el testimonio de Cristo y de su pueblo, y que él, si se arrepiente y viene de nuevo a caminar conforme a la voluntad del Señor, entonces ha sido desatado, y si no, continúa atado en su propio pecado, y nosotros simplemente reconocemos, teniéndolo por gentil y publicano, a través de un proceso largo o corto, pero definitivamente a través de un proceso, sin apresurarnos, buscando la restauración del hermano, reconocemos que él tal vez no es creyente. Entonces terminaría siendo reconocido públicamente como alguien todavía atado a sus pecados, que todavía no ha experimentado el perdón de Cristo. Otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, una vez más, esto no está hablando de simplemente que hayan dos en un culto o una reunión, está hablando de que poniéndonos de acuerdo, dos o tres, que son los que estamos acompañando el proceso de restauración de alguien, nos oremos al Señor para que Dios sea quien le dé la transformación. Y entonces se le acercó Pedro. Todo esto habla del perdón y lo ratifica la pregunta de Pedro. Pedro lo entendió clarito, debemos entenderlo nosotros. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, Señor?, le preguntó. Hasta 7, y Cristo le dijo, no hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 7 era el número de plenitud. Cristo le dice, toda la plenitud de las plenitudes, es decir, todo lo que sea necesario, hay que buscar la restauración del hermano. No estamos buscando alcahuetearlo, porque ya nos dimos cuenta que puede ser reconocido públicamente como alguien que no ha reconocido o recibido el perdón de Cristo, y entonces tratarlo como una persona no convertida y más bien evangelizarlo, amarlo como una persona que no es del reino de los cielos, para que sea introducido al reino con la conversión. Sino está hablando es de, en este caso concreto, está hablando es de la continua actitud para perdonar al hermano que se arrepiente y para ayudarle a seguirse restaurando. Cada vez irá caminando más en santidad, cada vez sus fallas serán menores en esa área, cada vez estará cada momento, cada vez que caiga, más dispuesto a salir más rápido para salir de su dificultad, y menos propenso estará en ese pecado. Pero tenemos que tener la actitud que tiene el Señor para con nosotros, de perdonarnos, darnos un perdón que renueva cada día nuestra capacidad de restaurarnos cuando caemos. Y luego Cristo le lanza una parábola. Entonces aquí nos ha hablado ya de la humildad, de la debilidad, de la disposición para perdonar como Cristo nos perdonó, y claramente lo ilustra aquí como mostrando que si perdonamos como Cristo perdona es porque estamos agradecidos, porque la parábola, que usted la puede leer en el resto del capítulo, es sobre un rey al que no le han pagado un siervo en un reino, y es lo mejor para el reino de los cielos simbolizarlo con un rey. El hombre llega, no le paga al rey, lo que le debe es una fortuna. Para resumirlo en nuestras palabras, el rey le manda a apresar y a vender como esclavos a toda su familia. Él le pide perdón, el rey le perdona la deuda, tiene misericordia de él, no tenía para pagar, es pura misericordia. Luego él sale, encuentra un consiervo que le debe muchísimo menos, ese lo pone en la cárcel, y el rey, escuchándolo por otros consiervos de él, lo manda a llamar, lo reprende, le dice que por qué, habiéndole perdonado todo, no le perdona a su consiervo. Ahora vaya y pague hasta el último centavo, lo que muestra, en resumidas cuentas, como lo leímos al principio de este devocional, que la persona que no perdona a sus hermanos de corazón no ha entendido el perdón que se le ha dado, como este hombre de esta parábola no entendió que le había sido perdonado mucho más. En resumen, debemos saber perdonar porque entendemos que Dios nos perdonó mucho más a nosotros. Cualquier ofensa, cualquier circunstancia en la cual nos ofendan, por terrible que sea, Cristo nos ha perdonado más, porque su perdón cobija todos nuestros pecados y cobija toda la eternidad de condenación que teníamos que sufrir por causa de nuestros pecados. Y además es mucho más grande, porque la dádiva por nuestro perdón fue mucho más grande que cualquier deuda que tengan para con nosotros. Fue el mismo Hijo de Dios muriendo en nuestro lugar bajo el juicio divino para que fuéramos perdonados. Entonces, si así lo vemos, nos será más fácil perdonar. Recuerden, perdonar es una actitud continua, así como arrepentirnos cuando pecamos es una actitud continua y vigilante para reconocer nuestras faltas. Perdonar es la actitud continua y vigilante para que, así como nos perdonamos, nosotros también poder perdonar y restaurar las relaciones y ganarnos al hermano. Oremos. Señor, te damos gracias, y en palabras muy sencillas te queremos pedir, Señor,
ayúdanos a perdonar. Danos humildad. Danos, oh Santo Señor, reconocimiento de nuestra debilidad y disposición para perdonar, poniéndonos en el lugar del otro y sobre todo, Señor, entendiendo que no ha sido tan grande lo que nos ha hecho el otro o lo que nos haga cualquier otro o nos pueda hacer alguna persona como lo que nosotros te hicimos a ti, porque más grande es tu perdón que el que nosotros podemos dar. Que nuestro corazón sea libre de amargura y que quienes están oyendo este discipulado hoy o este devocional hoy entiendan que Cristo dio un perdón mucho más grande. Y la característica de aquellos que hemos sido perdonados, los miembros del reino de los cielos, es que perdonamos a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, como Él nos perdonó. Te damos gracias, Señor, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús, por la gracia tuya a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Dios los bendiga.